mi gusto enviarles un saludo muy cariñoso. Bienvenidos a Diálogos con Lorena Bernal. En esta ocasión yo quiero presentarles a un invitado muy querido, muy reconocido por toda su trayectoria en el ámbito de leyes, jurídico y también en el ámbito de la comunicación. Se trata del doctor Raúl Izurrieta Mora Bowen. Si yo les menciono Radio Eres, obviamente usted enseguida lo va a ubicar. ¿Cómo está, doctor? Bien, Qué gusto. bien, muchas gracias. Qué gusto estar con usted. Sí. Bueno, doctor, usted tiene una trayectoria muy grande, un hombre muy conocido, reconocido en el ámbito jurídico, doctor. Gracias. ¿En qué momento usted decide incursionar en los medios de comunicación? No decido incursionar. Nací con un micrófono. Ah, muy bien, cuéntenos, por favor. Nací con micrófono, dando a entender con esto que mi afición por la comunicación radial ha sido de toda la vida. Cuando estaba en la escuela le cuento que yo salía a los escenarios cuando había algún programa de niños y subía para ser de maestro de ceremonias. Ah, ya, entonces ya lo traía dentro de usted, en su Desde un genética. rato ya nací con el micrófono. Y bueno, desde entonces, como todo niño pues, y joven, tenía la ilusión de tener una radio o poder transmitir. Entonces, cuando estaba, recuerdo, en el quinto curso de colegio, conseguí un programa en la radio HCJB. Ah, muy bien. Para hablar de cosas de jóvenes. Y cuando fui a la universidad, me dieron un programa para hablar de cosas de leyes. Muy bien. Cuando yo era estudiante de jurisprudencia, ¿no? Y bueno, esa fue la carrera, hasta que comenzamos con dos amigos más, que eran muy aficionados también. Fernando Ayora, que ahora vive en los Estados Unidos, y Jaime Boven. Jaime era pues conocido por ser un gran deportista y aficionado, sobre todo al Aucas, fue presidente del Aucas. Los tres jóvenes en ese entonces decimos, compremos una radio, pongamos una radio. Y fuimos a comprar una radio en Pomasqui. Muy bien. ¿Ve usted? En Pomasqui. En Pomasqui. Era una radio que funcionaba desde ahí. Y llegaba, el ámbito era Pomasqui, de un señor Ernesto Granizo. Muy bien. Entonces, Ernesto lo conocimos ahí, lo fuimos a buscar. Ahí nos dijo, en Pomasqui hay una radio. Claro, en ese entonces ir a Pomasqui pues era cosa de unos 20 minutos. Y decidimos, hablamos con él y nos vendió la radio. Y nos ayudó a hacer el trámite de cambio de frecuencia. Usted sabe que Así es. la radio no es de nadie, sino del Estado, la frecuencia. Pues le compramos los discos, micrófonos viejísimos que tenía. Y claro, como la frecuencia era de él, mientras se tramitaba, nosotros ya comenzamos a transmitir ahí, los tres amigos. Entonces nos levantábamos a las 5:30 de la mañana para ir a hacer noticias a las 6:30. 6:30 a 8:30. 8:30 corríamos de la universidad y volvíamos, ya teníamos un empleado ahí, y volvíamos los días sábado a transmitir programas de música juvenil. Muy bien. ¿Sí? Entonces, después ya terminamos el trámite de compra de la radio y pasamos a un departamento y ahí pusimos la radio. El departamento de vivienda, un lado era la vivienda, otro lado era la radio. Así se comienza todo en la vida, ¿no? No se comienza pues siendo el más grande, sino subiendo para tratar de ser el más grande, pero comenzando en cero, como se dice, y así lo hicimos. Entonces pasamos la radio y ahí transmitíamos los sábados, y entonces los coquetos, que eran los compañeros, hacía que invitaban a las chicas y veníamos y se pasaba muy agradablemente, les entrevistábamos, hicimos amistad con las chicas de ese entonces. Muy bien. Luego de eso, a esa radio le pusimos el nombre Radio Amazonas. Luego de eso, venimos a esa radio en el año 1980, debe ser más o menos. Nos dieron la frecuencia ya a nombre de nosotros, Muy de esa bien. radio. Salimos de la frecuencia de Pomasqui, venimos aquí en el departamento, Radio Amazonas, 1140 kilociclos en amplitud modulada, AM. Y ahí comenzamos. Y bueno, estamos hablando ya de más o menos unos 40 y pico de años. Y luego nos avisaron que iban a abrir un concurso para radios de frecuencia modulada. Ahí es donde nace la Radio Eres. Había un ingeniero, Enrique Matute, que era el director técnico de
en el entonces, lo que ahora se llama Arcotel. Ingeniero Matute, un excelente funcionario, y junto a él había una doctora Rodríguez, que era la abogada, gente muy agradable, muy buena, y el ingeniero Loza, me recuerdo, era el director de Arcotel. Entonces un día yo fui a visitarlos y a preguntarles si es que es verdad que va a haber un concurso para frecuencia modulada, y el ingeniero Loza me dijo, sí, vamos a abrir un concurso, y me preguntó, ¿a usted le interesaría una radio? Digo, muchísimo, muchísimo. Dice, ¿por qué no se inscribe? Y hay unos datos, formularios, y aquí le ayudamos. Efectivamente, el ingeniero Matute, director técnico, y ya después se jubiló, el general Rodríguez, la doctora Rodríguez y el ingeniero Rosa tuvieron la gentileza de ayudarme. Tampoco había interés en ese entonces. Ahora hay mucho interés por las radios, Así es, por las frecuencias. En ese entonces casi había que estar buscando gente que le interese la radio. Porque poner una radio pues no es cuestión de que pongo la radio, sino que se necesita de cierta formación, cierto gusto, inversiones, obviamente. Pues ya para ese entonces mis amigos ya se habían retirado y ingresé solo a conseguir la frecuencia de la 93.3. Bueno, eso fue más o menos, ahora son unos 24 años atrás. O sea, estamos en los años 2000, 1990 a 2000. Y entonces me hicieron un pequeño interrogatorio, averiguaciones, me pidieron que comprara los equipos, no que los comprara, que llevara las propuestas, las proformas presupuestarias, y la pregunta es, ¿vas a poder pagar? Digo, bueno, yo no voy a poder pagar, pero sí creo que un banco me va a ayudar a hacer ese pago. Entonces conseguí de un banco que nos financiara la apertura de la radio, y ya con eso, con unos equipos que ya habíamos comprometido que vamos a comprarlos, habíamos hecho el crédito bancario, entonces cumplíamos requisitos de esta naturaleza. Y comenzamos con 2 personas, luego le hacíamos concurso para poner un nombre a la radio. Exacto. La radio, no sabíamos que teníamos un concurso. Entonces llamé a mi familia, a mis hermanos, a mis sobrinos de ese entonces, y hicimos una concurso. A ver, tenemos un nombre para la radio. Entonces era la Radio Eros, la Radio Eres, y así. Otras sugerencias más. Varios. Entonces yo les había indicado que quería hacer una radio que se dedique a la música romántica de ese entonces. La música romántica de ese entonces era pues Julio Iglesias, era el boom de la balada. Claro. Exactamente. Entonces decimos eso, en unos 6 meses ya estuvimos con la frecuencia regulada con las normas legales. Tuvimos ya el nombre aprobado, Radio Eres, y comencé trabajando con un operador. En ese entonces no había pues, lo que hay ahora, que se facilita y hace todo muy sencillamente. En ese entonces había que venir y poner el disco de uno en uno. Así es. O sea, sacaba un disco de 45, le ponían en la tocadisco, y comenzaba, sacaba ese disco y corre para cambiarle otro. Y cuando era un disco de 33 de los grandes, había que tocar una canción y después saltarle para que no sea una repetitiva. O sea, era un trabajo manual. Y claro, eso que nos gustaba, el trabajo manual y transmitir. Vamos a presentar al artista tal y que canta. ¿Y usted locutaba, doctor, ya desde ese entonces? Locutaba desde el primer día en la radio Pomasqui. Ya. A las 5:30 transmitir noticias. Es apasionante. Desde que nací, como les decía, era una pasión, era una cosa que me encantaba. Me encantaba el hecho de poder oír la música de la juventud de ese entonces. Era la música mencionaba Julio Iglesias, Polanca en inglés, otro muy conocido era Gloria Gaynor, que era música de baile. Yo decía, vamos a bailar en tal parte, y ese disco íbamos llevando a la radio para tocar en el fin de semana, que teníamos nuestros programas juveniles. Una linda experiencia.
Después decidimos poner un noticiero en las radios y contratamos a un grupo de periodistas, entre ellos Ernesto Guevara, me acuerdo, que tenía una voz muy buena, el señor Carrillo, que era el director de noticias, y teníamos unas 5 o 6 personas más que hacían. Ramiro Carrillo. Ramiro Carrillo. Claro. Y después estuvo en Teleamazonas. Claro, Ramiro, porque era el director de noticias de la radio, gran profesional. Así es. Ernesto Guevara, pues, con una voz muy buena. Y después, por ejemplo, ahora he visto que tiene una frecuencia, creo que de televisión, pero creo que es YouTube, Francisco Herrera. Francisco, Herrera, sí. Que es muy inclinado a un partido político. Pero él se inició, yo creo que en la radio él se inició con mucha capacidad. Tenía un problema en ese entonces de la rodilla, pero con mucho entusiasmo. Él era el reportero. Entonces tuvimos ese equipo inicial. Gente que después se destacó. Ramiro Carrillo, Francisco Herrera, Ernesto Guevara, la señora Monge, que ahí apareció también. Era un equipo que se movía bien. Y hacíamos noticieros, y hacíamos comentarios, y teníamos la música de fondo, ¿no? Más tarde vino ya pues la necesidad de cambiar el estilo de la radio, porque ya había muchas radios noticiosas. Nosotros producíamos nuestro noticiero, que como era tan bueno, nos compraban o compartíamos con otras radios. Ah, muy bien. O sea, nosotros compartíamos el noticiero. Se les retransmitían. Sí, muy transmitíamos, bien. O también algunos nos pagaban, ¿no? Y otros sí era contribución, sobre todo en provincias, porque era muy buena el noticiero. Después ya vino muchos noticieros, ya vino la televisión, ya en fondo ya la gente prefería oír noticieros de televisión, y nos dedicamos a hacer la radio de música. Y mantuvimos el estilo que lo mantenemos hasta ahora, que es la radio romántica, es la radio del recuerdo de la música. Cuando yo me reúno con abuelitos, todos, creo que el 100% me comentan que oyen la radio. Porque es la música, cuando ellos eran jóvenes, Totalmente. Que seguramente que sirvió de fondo para enamorarse de su esposa, para ir a sus fiestas, y bueno, es muy grato oír de ellos. Lo que me comentaba un señor, Paco se llama él, no sé el apellido, Paco, me dice, oye, ¿sabes que el otro día le escuché a Lucho Gatica? Y claro, Lucho Gatica era bueno hace 40 años. Totalmente. Cantante de moda. Y claro, nosotros tocamos la música de él. Oye, me he emocionado, como me dijo, he llorado, me dice, por esa música, Lucho Gatica y Antonio Prieto. Claro, ese es ese momento. Digo, qué bueno, Paco, dice. Y ahí me recuerda, y he llorado, dice, porque ahora vivo solo. Mi mujer falleció. Y me acuerdo que en ese entonces esas canciones eran las que oíamos los dos cuando estábamos en el proceso de enamoramiento. Vaya. Y claro, se había emocionado, pues, recordando a su vida de enamorado y de conquistador, que fue más tarde su esposa y la madre de sus hijos. Él tiene 3 hijos. Entonces, pues fue un encuentro muy emotivo. Lo noté tan emocionado que dije, encontrémonos en tal parte, tomémonos un café. Y no lo había visto él por unos 10 años. Y claro, estaba 10 años mayor, pero con la emoción de recordarla a su viejita, como se llamaba, que había muerto 3 o 4 años antes del encuentro, que fue hace unas pocas semanas. Entonces, eso a usted le llena, saber que tiene una radio que la gente le escucha. Sí. Es una radio que no trabajamos por la publicidad, trabajamos para satisfacer el gusto del cliente, del oyente. No nos peleamos los ratings, no tenemos ni siquiera un estudio. Un medidor de rating. Sí. Pero tenemos la satisfacción de la gente, nos llaman bastante, y muchos son de voces de gente mayor. Pero lo que más me agradó a mí es saber que hay gente joven, más joven que los abuelitos, gente de 40, de 30 años. Así es. Que llaman y nos preguntan y oyen la radio. Y le cuento que alguna vez, una noche, me acuerdo, como a las 2 de la mañana, salíamos de una fiesta y digo, vámonos a
la radio. Y nos vinimos alrededor de la mañana y para hacer un concurso. ¿Quiénes están 12 de la oyendo la mañana. radio? 2 de la mañana. Ya. Y se oye en la radio. Oigamos, ¿qué pasa a las 2 de la mañana? Entonces pusimos, recuerdo, una canción de Julio Iglesias, una de esas, que se llama El Amor. Ah, muy Conocida linda. por todo el mundo, ¿no? Por supuesto. Y seguramente usted la ha oído tantas veces y se habrá enamorado también con estas canciones de Julio Iglesias. Bueno, pusimos la canción y el concurso era llámenos al teléfono tal e identifique cómo se llama la canción y quién la canta. Canción tan conocida, las llamadas eran una tras otras, una tras otra. O sea, habían personas despiertas a esa hora, 2 de la mañana. sintonizadas con ustedes. Y oyendo la música romántica. Ujú. Bueno, entonces, como a las 2:30 de la mañana, llamaba la gente. Y, claro, ofrecimos un pasaje Quito, Guayaquil, Quito, para un sorteo Muy entre bien. las 20 primeras personas que llamen. Después ampliamos y ya no las 20, van a ser las 30. Y cerramos cuando eran 40 llamadas. Pero todo, y aquí es lo interesante, nos reunimos, es decir, decíamos las llamadas y les preguntábamos, ¿y usted qué está haciendo? 2 de la mañana es una hora, pues que algo distinto está haciendo. Y tuvimos unas respuestas que de lo más de... Me acuerdo, una de ellas era de un médico. Me decía, señor, estoy aquí por la vía occidental, Ujú. parado un rato el carro y estoy saliendo de una operación. Acabo de operar una urgencia. Flash, los médicos. Después otra señora llama, sí señor, yo estoy jugando la baraja con mis hermanos y sus mujeres. Estoy jugando el 40. Otra llamada. Señor, aquí estoy yo solo recordando, me he despertado, he puesto la radio, una música linda. Otro. Señor, yo soy el sargento, no me acuerdo el apellido, y soy guardia de la FAE. Y estoy viendo la Estaba música. despierto y esa hora, claro. Y una que me causó chiste era una señora, 2 de la mañana, y dice, señora, ¿qué está haciendo? Me dice, mi señor, primero le agradezco. ¿Qué estoy haciendo? Haciéndome de buenas con mi ex marido. Sea usted responsable de las reconciliaciones. Porque, claro, de entender que estaba, ya que estamos disfrutando, reconciliándonos y escuchando con la música que nos ha vuelto muy románticos a los dos. Bueno, ese tipo de testimonios, Claro. 2 de la mañana, Llenan el corazón. llena y sobre todo le estimulan para decir, bueno, vamos adelante. Estoy haciendo un buen trabajo, ¿no? Estamos haciendo un trabajo que llega a la gente. Ujú. Como le digo, no vamos por los ratings, sino por que se ve que hay gente. Ahora, porque el rating, usted como persona que se dedica también a los medios de comunicación por ya tanto tiempo, usted sabe que el rating no es una medida exacta de qué es lo que la gente Totalmente. Así quiere. es. Usted puede tener rating para, por ejemplo, si es una radio deportiva y va usted a preguntar a los deportistas, ¿usted escucha Radio Z o Radio Eres? No, pues Radio Eres no tiene nada que ver con el deporte. Se escucha música romántica y le va a preguntar a una radio deportiva, los oyentes van a decir, no, ni sé de qué me está hablando. Pero doctor, me parece súper interesante esa puntualización y sobre todo esa interpretación que usted le da a los ratings, porque efectivamente sucede aquello, ¿no? Son, puede ser un referente para saber cómo van las respuestas, pero sin embargo, y yo igual estoy convencida, que el rating mejor que usted tiene es la respuesta directa del público. Claro. Es justo este concurso que usted hizo a esa hora de la madrugada y obtuvo esa respuesta. 40 llamadas, claro. Claro, o inclusive me imagino usted, doctor, que en muchas ocasiones quizá tomó un taxi o fue a algún local comercial o algún sitio, o el señor taxista, por ejemplo, está sintonizado con su emisora. Claro. Entonces, ese también es un medidor de rating. Creo que es el más justo, el más adecuado. Preciso. Porque muchas de estas empresas que hacen estos ratings, los venden, no son precisamente ratings que responden a lo que encuentran. Cuando alguna vez me visitó a mí un señor que hacía estos ratings, y me comentó, me dijo, yo, sí, la duda que tengo, ¿no? Ratings dan una referencia, es como las encuestas políticas.
el señor está tal en tal puesto y al día siguiente está otro y aquí. Entonces encontré que, dije, bueno, probemos que usted es bueno. Entonces me dijo, sí, si quiere, vamos mañana. Yo mañana me dijo, voy a hacer entrevistas y voy a hacer un rating en hogares. Ya. Muy bien. Entonces mandé a un empleado para que vayan juntos. Le dije, yo visito 50 hogares. Bueno, 8 de la mañana comenzamos, muy bien. Cuando me dijo 8 de la mañana y lo visitaron un hogar me pareció un poco forzado, porque a las 8 de la mañana la gente duerme en la casa. Así es. Y entonces fue el empleado a verificar que era verdad. Entonces, ven, lugar de encuentro, la Plaza Marín. Llegó mi empleado a las 8, me llama a las 9 y me dice, doctor, no asoma el señor el encuestador. Digo, bueno, esperen un poco más. Le llamé al encuestador, le digo, ¿están esperando? Ah, sí, 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 ya voy a la Plaza Marín. Llegó como a las 10 de la Plaza Marín y dice, ¿y se fueron a las casas? No, el señor preguntaba aquí a las personas que estaban pasando por la calle. Digo, pero... Indistintamente al claro, que, ¿y eso asomaba. qué tiene de De serio. visita a hogares? Claro. Entonces me dijo, no, pues bueno, ahí perdí el concepto de estas empresas. A lo mejor algunas puede ser que haya buenas, las que yo conocí eran todas interesadas en el dinero más que en saber Eso la le iba a verdad. decir, doctor. Generalmente es como que usted aporta algo para que le pongan en el un, puesto, en claro. un buen sitio, y Y eso alguna- no es no es así. reflejo de la Claro, realidad. alguna vez me dijo alguien, ¿quieres ser primero, segundo, tercero, cuarto, quinto? Y vale tanto, tanto y tanto y tanto. ¡Qué barbaridad! O sea, era un acto de corrupción. Total. Y nosotros tratamos de no ser corruptos porque era por promover eso. No sé si alguien lo haga o no lo haga, ¿no? Pero hay radios que siempre están en los primeros lugares sin saber quiénes son los que escuchan. Y es diferente. Yo quiero llegar a una clase media, por ejemplo, otro quiere llegar a una clase media baja, otro O quiere llegar a una popular. clase media alta, la clase popular, en fin. Entonces, son distintos, hay distintos gustos. Hay las radios religiosas, por ejemplo. Hay algunas que tienen un éxito tremendo con la gente religiosa, otros que tienen Su nuestra radio contenido. con la gente romántica, nosotros. Hay gente que le gusta el deporte, otras gente que le gusta oír noticias, aunque noticias van perdiendo un poco el espacio porque son siempre tan malas. Las sociedades nos están dañando con noticias tan perversas, Sí. ¿no? Entonces Cierto. ya la gente está dejando de oír un poco las noticias, las entrevistas, en fin. De todas maneras, la diversidad, aquí, una población de cerca de 3 millones, pues usted puede encontrar que hay para oír de todo y hay que contentarse con lo que hacen. Como les decía, no estamos tras de ganar más dinero o menos con los ratings, sino en saber que la gente que escucha está bien. Y la programación que nosotros tenemos, que es sin locución, y número 2 es sin presentación de la canción. Sigue. Y tenemos el sistema nuestro es 4-2-1, que es 4 canciones, 2 publicidades y una identificación. Entonces es un sistema que lo hemos venido estableciendo ya y que lo mantenemos. Entonces usted está permanentemente informado de la hora. Es Mientras importante. Oye su bolero romántico con su compañero, está viendo ahí la hora, ya es hora de irme a la casa, interrumpe la radio y después lo identificamos. El sistema ha quedado buen resultado y la radio se mantiene, yo creo, satisfaciendo a la audiencia que tenemos. Hay que hacer inversiones, cambio de equipos, cambiamos los equipos hace justamente un año, Ah, qué bien. porque hubo un concurso de radio para ganar las frecuencias, Así es. un concurso muy difícil, mal organizado, pero al final fue un concurso que dio sus resultados y claro, esas tienen ahora frecuencias, casi todos han ganado un concurso organizado por Alcotel y nosotros ganamos nuestra frecuencia. Ah, muy bien. Y Es que ya tienen trayectoria también. claro, la trayectoria fue reconocida por Alcotel como corresponde, ¿no? Y ahora las frecuencias pues se entregan por 15 años con derecho de renovación. Pero claro, ya renovación después de 15 años yo creo que ya muy poca gente lo va a hacer porque la gente que hace radio generalmente es gente que ha venido trabajando en este mundo de la radio por algunos años. Y muchos de los colegas que yo conocí cuando comenzaba, muchos hablábamos un rato del doctor Bonilla, de la radio de
Edgar vive y es un excelente profesional, excelente Sí. de toda la vida. Un hombre que mejor maneja el mundo de la radio como concepto y como realidad, o sea, un excelente radiodifusor, y él trabaja y va todos los días a su radio, ahora acompañado de su señora Ruth, ¿no? Otras personas ya de la misma radio pues han fallecido. Cuando comenzamos nosotros, me incorporaron, este señor Granizo que me vendió la radio, me incorporó enseguida a AER, que es la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores. Así es. Pues ahí ingresé y ahí conocí a toda esta gente que le estoy mencionando, a los dueños de radio. Ahora pues la radiodifusión, desgraciadamente hay muchos y sobre todo gente incorrecta, que a pesar de que la ley prohíbe tener más de una frecuencia, tienen 4 y 5, engañando al gobierno, engañando a la audiencia, engañando a la sociedad. Sociedad que estos, todo el mundo sabe que son dañados, corruptos, pero los toleran porque saben engañar, ¿no? Y hay un extranjero inclusive que tiene 2, 3, 4 radios, tiene canal de televisión, tiene periódico, tenían, y sin embargo pues no hay la autoridad que les sancione. Hay otros conocidos, todos conocidos, que son gente sin vergüenza, que no tiene vergüenza, y se presenta como que es dueño de nada de radios. Y lo son. Claro, porque ponen el nombre del propietario a otra persona, claro. Y obviamente es camuflada esa corrupción que usted menciona, doctor. Es un delito. Y la verdad que me parece también muy al lugar, doctor, esta diferenciación que usted hace, porque una cosa es el radiodifusor y otra muy diferente es alguien que pretende lucrar con las radios, ¿no? Eso es totalmente diferente. Es cuando se pierde el horizonte y ahí es cuando se pierde obviamente la razón de ser del medio de comunicación. Y es muy interesante todas estas anécdotas, doctor, que usted nos ha comentado, de esa pasión suya por la radio desde muy pequeñito, que le acompañó, eso ya formaba parte de su vida. Sí. Y definitivamente es así, o sea, la gente que hemos incursionado en lo que es la radiodifusión, es esa pasión, el respeto al oyente, porque ¿qué es lo que pasa? El oyente simplemente cambia cuando no le gusta algo, o cuando ese medio de comunicación al cual estaba acostumbrado a escuchar cambia su razón de ser o su contenido. Entonces hay que ser muy cautelosos y cuidadosos con aquello. Mira, doctor, también usted mencionaba varios radiodifusores que quizá ya no están actualmente, ¿no? Dentro de los medios de comunicación, y es algo muy triste. Yo en lo personal sufrí muchísimo cuando cerró Radio Ecuasiri. Claro, usted era funcionaria ahí. Claro, yo era locutora de ahí, doctor, y le cuento una anécdota súper interesante. Con esto de las redes sociales, pues en algún momento yo saqué un TikTok de estos videos que se hacen virales y decía que muchas gracias porque no se habían olvidado de Radio Ecuasiri. Y fue impresionante, doctor, la cantidad de personas que decían, sí, pero ¿qué pasó? Nunca supimos qué ocurrió. La verdad es que Ecuasiri, Onda Azul, la Radio Eres eran las únicas que nos ponían esas canciones bonitas, románticas, los boleros, en fin. Entonces decían ahí en los comentarios, ojalá regresara Ecuasiri, ojalá la Onda Azul, pero qué bueno que todavía tenemos la Radio Eres. Y la tendremos por el tiempo que sea necesario y que se nos permita, desde luego, cumpliendo como siempre la ley, cumpliendo como siempre los requisitos, las normas, porque la radio, pues aquí en Quito hay 50 radios FMs y hay como 30 AMs, o sea, como 80 radios en la ciudad. Y todas estamos reguladas, no es que cada uno se lo quiere, pero hay unos radiodifusores que dañan, no siguen las normas, y eso daña, desprestigia, porque he escuchado radios que hieren el oído cuando cuentan unos chistes, que llaman ellos chistes. Es totalmente un irrespeto al oyente. Yo tomaba un taxi y ahí escuchaba al chofer del taxi que iba oyendo estos chistes de una calidad que no sé este chofer cómo lo oía, ¿no? Y yo le pregunté, ¿y usted por qué lo oye? Me dice, vea, yo lo oigo porque para ir de un poco distraído, dice, porque como era, bueno, el tráfico tan pesado. Digo, pero no le, son estas radios populachera, me dice, de pueblo. Pero así, o sea, hay de todo,
Y yo creo que el que tiene el privilegio de tener una frecuencia debe cuidar del oído de su audiencia y no soltar cualquier barbaridad, porque eso nos lleva a donde estamos. Una sociedad que no le importa nada, una sociedad que aguanta todo, ve acontecimientos en la política, en todo lo que es estas nuevas formas de delinquir, como que nada pasa. Se ve todo, la gente comenta, se comenta un minuto, y después al siguiente minuto se olvidó. ya se olvidó. Sí. Es una ciudad que va perdiendo su interés en defender la sociedad, y es por este tipo de personas que incumplen la ley, que son los vivos criollos ya, vivos criollos que creen que pueden hacer cualquier cosa, engañando a la sociedad, engañándose a la autoridad y engañándose a ellos mismos, ¿no? Piensan que son vivísimos, pero no es así. Creo que están identificados como gente despreciable. Así es, doctor. Y yo creo que la audiencia en sí no se deja engañar. Por eso, por ejemplo, ustedes mantienen una audiencia cautiva, Sí. de tal suerte que están pendientes de todo de ustedes. O sea, está en 93.3 durante todo el día y eso es bueno, ¿no? Sí. Sin embargo, también, doctor, hay que reconocer que dentro de sus lineamientos, como bien lo especificabas instantes atrás, usted ha dicho, bueno, yo no tengo locutores, solo es música. ¿Por qué esa decisión? Porque cuando nosotros ponimos la radio, uno de los comentarios, una de las formas de hacer programas eran locutores que hablaban 20 minutos para presentar una radio. Una de 3. canción. Sí. Sí. Entonces la gente se molestaba y le cambiaba. Así es. Tal vez nosotros fuimos un poco al otro lado al no tener locución. Y lo que hemos creado en horario de 8 de la mañana, 8:30 de la mañana, o sea, a la mañana, es crear programas de otra naturaleza. Programas, por ejemplo, de tipo médico, programas de tipo de valores. Cecilia Cedeño, que es nuestra directora, tiene un programa de antimujer. Ah, muy bueno, Sí. sí, unos temas súper interesantes. Exacto. Entonces ella, ¿de qué habla? De valores, habla de la familia, habla de lo que debería ser una buena persona, gente que tiene problemas. Y a través del programa de ella, y por la cantidad de llamadas que recibe, yo me doy cuenta que la sociedad tiene muchos problemas. Por ejemplo, el otro día escuchaba a una chica de 17 años que llamó a pedirle consejo porque mi mamá no me da ninguna importancia, mi papá es peleado con mi mamá. Es un hogar disfuncional. Yo tengo 17 años y no sé qué hacer. Entonces Cecilia le dio unos consejos y ahora esta chica de 17 años es su mejor oyente y la mejor propaganda. Entonces le llama cada rato, oye, tengo una amiga que quisiera, oye, tengo una amiga, y igual ¿Ya? Maridos, señoras que tienen problemas en el trabajo, que tienen problemas de la familia, que tienen problemas de los hijos, que los hijos no le hacen caso. Entonces ella habla de eso que es tan necesario para la familia, tan necesario para organizarse, porque el papá es responsable de los hijos y los hijos deben responder al padre, pero ¿cómo responder en una sociedad tan difícil como es ahora? Lo que pasa, doctor, es que principalmente los adolescentes y los jóvenes no tienen quien les escucha porque están inclusive sumergidos en esto de las redes sociales, que es una manera de comunicación tan frívola y fría, ¿no? Claro que nos enteramos, tenemos información, en fin, pero no es igual al contacto físico que se puede tener. Entonces, obviamente ellos se sienten muy solos porque sus padres, me imagino, trabajan, no tienen el tiempo para poder intercambiar ideas o tener un sentido afectivo. Entonces, claro, esos temas definitivamente son los que la gente se identifica y logra buscar algún tipo de guía y de orientación. Qué bueno que tengan. Y a usted, doctor, los viernes. Yo tengo un programa de análisis. El programa es para analizar. Yo mismo hago el análisis. A veces me aceptan, otras veces también me llaman y me tratan mal. ¿Cómo respondo? Así debe ser. Pero usted es firme en un lineamiento que usted tiene. Eso es bueno. Yo tengo un lineamiento de vida que es, hay que respetar la sociedad, respetar la ley. Yo soy abogado. Así es. Ejerzo la profesión ya por muchos años. Y yo veo que
esta gente que daña a la sociedad, los vivos criollos, esos que se dan de vivísimos, que engañan. Y cuando usted ve que esa gente llega al poder, llega a ser funcionario, dañan a la sociedad. Así es. Dañan porque la sociedad, como que se acomoda, se vuelve rebelde, pero al final sigue, no tiene otra chance. Y hay que, yo creo que respetar a la sociedad. En ese programa que tengo los viernes, normalmente invito, para compartir criterios, a personas que no salen todos los días en los medios, son gente nueva. Pero es gente con muchísima trayectoria y un criterio muy especial. Me gusta mucho cuando hay comunicarme hacer contactos con los países en los cuales hay noticia. Por ejemplo, Venezuela. Pues hay mis amigos de Venezuela, que no necesariamente son periodistas, son abogados, un buen criterio. Ellos, hablamos con México cuando hubo las elecciones, con Argentina, con el Perú, con Brasil, con España, en fin, a través de amigos, sin buscar corresponsal, sino, mira, cuéntame cómo está pasando, qué está pasando en tu país. Y él cuenta la reacción de un ciudadano normal y corriente, como aquí somos los oyentes, normales y corrientes, sin forzar, sino, mira, mi criterio, lo que está pasando, ya, su opinión. Entonces, ese es parte del programa del mundo internacional, compartir con gente que está allá, también corresponsales, no corresponsales, sino amigos que están en provincias. Por ejemplo, en Manabí tenemos a un excelente analista, y en Quito, pues, los que oye, que los invitamos también cuando son muy destacados. Pero hay otros analistas de otros sistemas que solamente destacan lo malo. Entonces usted dice, bueno, ya invitamos a tal persona, y esa persona, primero, destaca lo malo, y segundo, se vuelve consejero inmediato del gobierno. Yo digo, es que el gobierno debería haber hecho el uno y lo otro y lo otro. O sea, el gobierno debe hacer todo, pero el país es de todos. Así es. Y en eso variamos el criterio de esos programas de entrevistas, que ellos entrevistan a lo que funcionan a lo mejor, el anfitrión. Pero viene el invitado y destapa toda su antipatía al gobierno de turno, no importa si es uno, el otro, ataca y aconseja al gobierno. El gobierno debe hacer esto, debe hacer lo otro. Pero una cosa es estar frente al micrófono y otra cosa es estar sentado atrás de un escritorio de funcionario público, ¿no? Y sabe, doctor, que esa misión que usted tiene a través de su programa Opinando, que lo transmite los días viernes, tiene una repercusión muy importante, y yo le voy a explicar el por qué. Porque obviamente usted puede también observar, usted hablaba hace instantes atrás de monopolios de medios de comunicación, de radios. Entonces, es realmente muchas de las veces vergonzoso escucharles, porque es un lineamiento así que no existe nada más. Entonces, obviamente sucede lo que usted acaba de mencionar, son comentarios sumamente negativos, reprochables, inclusive que generan mucha violencia y desazón en el oyente, porque el oyente, ¿qué es lo que dice? Estoy en un país que ya mismo se cae a pedazos. Sí. Entonces hay que ser sumamente responsables, hablar con la verdad y sobre todo tener un criterio formado, porque hay cosas que no se pueden esconder. Lo que ocurrió en Venezuela con las elecciones últimas, o sea, ¿quién puede decir lo contrario de lo que ocurrió, de alguien que se posicionó en el poder, que no le importó, que la democracia dijo otra cosa y continuó allí? Entonces, ¿qué más se podría decir sino la verdad? Y sin embargo hay otros medios que lo defienden, que dicen, no, si ganó democráticamente. Entonces es realmente cosas que son vergonzosas de escuchar. Lo de Venezuela, una advertencia para Ecuador, ¿no? Total. Como usted bien dice, es necesario tener una línea, porque a la línea le sigue el oyente, en todo sentido. Línea musical, línea de entrevistas, línea de noticias, línea religiosa. Entonces la gente sabe que va a esa radio a escuchar programas de religión. Tiempo Antiguo y otras radios también ahora hacen programas muy variados de un momento a otro. Música romántica pueden ponerla, después ponen música que no tiene nada que ver con el romanticismo y van variando la música. Y terminan en reggaetón.
Y eso, esas radios normalmente no van a tener éxito, porque la gente sabe, ¿no? 5 de la tarde es muy animado, quiero oír música bailable, va a poner la radio de música bailable. Y quiere oír noticias y quiere que... Porque la radio también es compañera, ¿no? La radio acompaña a la persona. Así y es quizá el medio... mucha gente dice la radio está muriendo. No. Yo pienso que las redes sociales tienen su vigencia en cierto momento y en ciertas circunstancias. La radio le acompaña a usted donde esté. Programas como el que usted organiza, su canal YouTube, usted tiene su público. Claro, pues son mis oyentes que decían, ¿qué pasaría con la radio Quasiri? Y un poco nos claro, reencontramos y ahora nos siguen. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, doctor, también en esto de las redes sociales? Que como el público que nos escuchaba era un público adulto mayor, en un gran porcentaje, muchas de las veces no conocen el funcionamiento de lo nuevo, de estos medios digitales. Entonces hay que ir de a poquito, de a poquito. Pero doctor Izurieta Mora Bowen, yo sí le invito a que continúe, a que siga en esta labor tan bonita, porque yo me atrevería a decir que es la única radio que queda todavía en FM con las canciones que definitivamente eran tan bonitas, que Julio Iglesias, que Dani Cabuche, que Rudy La Scala, que Silvana Di Lorenzo, Claudia de Colombia, o sea, toda esa música. Roberto Carlos, Piero. Exacto, qué bonito. E inclusive hay unos duetos tan especiales como el Puma con el Buki, por ejemplo. Entonces, imagínense ustedes un lujo, ¿no? Sí. Ese tipo de canciones sí. Que no desaparezcan, doctor, que continúe adelante, que es una lucha un poco desigual, ¿no? Por la situación que comentábamos hace instantes atrás, pero que la gente extraña, la gente busca esa compañía diferente, porque imagínese usted estar en una radio que le ponen, bueno, yo respeto los géneros musicales, claro, pero no soporto en lo personal el reggaetón, me parece una distorsión espantosa. Pero entonces, claro, las antiguas generaciones y aquellos que están en los 40, en los 50, buscan canciones como las que emiten ustedes. Sí, la música romántica se va incorporando. Nuestra audiencia es gente, adultos, pero yo noto que ahora gente de 35, 30 años también empieza a involucrarse. Qué bueno. Por ejemplo, esta chica que le contaba que, del programa de Cecilia, ella, bueno, ¿y usted cómo así oyó? Dice, no, mi mamá le oye ese programa todos los días que usted interviene. Es fanática, creo que le dijo usted. Y yo le escuché el programa y me pareció tan interesante que ahora yo también escucho siempre. Y ella descubrió que lo que hablaba Cecilia era el problema suyo, el de ella. Ay, se identificó, la chica de 17 años, claro. La chica de 17 años vino, le llamó, no la mamá, ella, a pedirle que ayuda, ¿no? Entonces, nadie sabe, en la radio, igual que en todo medio de comunicación, usted sabe lo que dice, mas nunca sabe quién le oye y qué reacción va a tener. Es cierto. Por eso hay que hacerlo bien, ¿no? O sea, no ir... intentar probar cosas que no están, que le van a molestar a usted mismo. Y claro, hay colegas reclusores que piensan que se van a probar cosas que él mismo sabe, pero probemos. Sabe que le va a ir mal. El medio de comunicación, en mi criterio, tiene una responsabilidad tan grande en la sociedad. Por eso, porque nadie sabe qué efecto está causando lo que usted dice. Usted habla en su programa, en su canal, y no sabe quién está escuchando. Quién sabe si como está desde el principio, al medio, a la mitad, a dónde entró él, y qué parte le entendió, y cómo él entendió. ¿No? Entonces hay que saber defender el punto de vista con tesis que respondan a la verdad, a lo que es cierto, y no pues un invento, después no puede defender el criterio, ¿no? Sí. Evitar la agresividad cuando uno entrevista a la gente. Hay gente que le invita a su radio, y ese pobre señor que ha sido invitado, que va muy contento, preparado todo, es maltratado por el locutor. Y usted, señor, que dijo hace 5 años y usted que está acusado de esto, y usted que no ha pagado impuestos, por favor, esa nueva forma de hacer periodismo. Es como estar en la silla en el banquillo de los acusados. Entonces hay que tener, como usted dice, tino, tratar de ser de alguna manera objetivo,
pero siempre con ese respeto al invitado, porque el invitado le está dando su tiempo, su espacio y su opinión. Y hay que dejarle hablar. Claro. Muchos entrevistadores ellos hacen la pregunta y la contestan ellos mismos. Y cuando empieza a hablar el entrevistado, le cortan. No es así. O sea, es un arte, pero no sé, se va perdiendo estas cosas que eran la tradición, ¿no? Para dar paso a estas nuevas modalidades en radios de estas que están en manos de gente que parece no tiene el mismo espíritu, lo tiene por negocio, que como negocio no es bueno, porque hay mucha competencia. Sí. Si usted va a tener una radio porque con eso piensa que va a hacerse millonario, equivocado. Que lo piense busque otro medio. Esto no da plata, no da plata. Y doctor, ¿sabe qué? Hay otro fenómeno también dentro de los medios de comunicación. Bueno, usted ya tiene su lineamiento, su estilo de no locutores, sino música, y está perfecto. Sin embargo, ya quienes tienen locutores en su staff de locutores, ya no ven como antes, doctor. Inclusive usted pedía que sean comunicadores sociales, que tengan un perfil de saber expresarse y poder llegar a la audiencia. No, ahora no es que buscan inclusive hasta una voz bonita o una formación académica, sino cuántos seguidores tienen las redes sociales. O sea, cualquier persona puede tener un micrófono solo porque tiene muchos seguidores, y vaya a saber por qué tiene esos seguidores. Entonces es desvirtuar totalmente el mundo de la comunicación radial. Y claro, se nota el tratamiento, se conocen el tratamiento, le ponen en menor condición. O sea, no hay esa cualidad que debe ser característica de los medios por la responsabilidad social que tiene. La radio es una forma brillante de influir en la sociedad, sea por la buena música, sea por el buen programa de opinión, sea por el buen programa de consejo, cualquier tipo de programa, pero influye en la sociedad. Y hay que estar consciente de eso. Y no abrir un micrófono para soltar cualquier disparate o cualquier cosa de situación falsa, porque va a quedar, va a dañar a la sociedad. Y mucha gente le dice, ¿cómo sabes tú eso? Es que escuché en la radio. O sea, las referencias de la radio, si la radio le dio un mal momento, pues la radio es la culpable de lo que está pasando. Así es, doctor. Sí. Hay que ser muy cautelosos. Así es. Doctor, yo le agradezco muchísimo su tiempo. Ha sido sumamente interesante conocerlo personalmente, y yo siempre lo había escuchado a través de sus análisis los días viernes. Y que siga, como le decía, adelante. Hay mucha, le digo así porque de primera mano conocí ese sentir de la audiencia cuando siempre hubo estas radios tradicionales con su música bonita, pero que algunas ya no están. Queda usted, doctor, tiene que seguir adelante. Y seguiremos ahí. Dios mediante, por supuesto. Y claro, ustedes hablan de radios, ¿no? Por ejemplo, hay radios que tienen ya más de 70, 80 años de existencia. HCJB, por ejemplo. Por supuesto. O la Saracay también. Claro. Radio HCJB es una radio de orden religioso. Tiene una audiencia muy buena y que ha hecho parte de la historia de la radiodifusión en la ciudad y en el país. Así es. De reconocer a estas personas y reconocer a gente que ha hecho de su vida una entrega a comunicar, a decir su punto de vista. Y en el Ecuador hay gente que merece un reconocimiento muy grande, ¿no? Así es, doctor. Así que yo le agradezco a usted mucho por darme esta oportunidad de hablar a sus televidentes, audiencia suya. Gracias, doctor. Es muy grato por haber podido compartir con usted esta entrevista. Al contrario, gracias a usted y a ustedes por seguirnos siempre en cada entrevista en Diálogos con Lorena Bernal. Será hasta una próxima ocasión. Gracias, doctor. Lorena.